Buenas tardes, el grupo está conformado por Alejandra Rey y Valentina Toledo. A continuación les haremos una breve explicación acerca del análisis de la base de datos previamente seleccionada de jugadores de fútbol para la clase de Seminario de Prácticas 2022. Como le dijo mi compañera, seleccionamos una base de datos de jugadores de fútbol de diferentes países alrededor del mundo. La tabla venía con los datos de nombre, del país, la posición, el año de nacimiento, el potencial del jugador, el club al que pertenece, su altura y su peso, el pie con el que maneja el balón, su valor, su salario y los hits. Lo que hicimos para tener mejores datos fue crear unas tablas a mano derecha con el término de la abreviación de la posición y también con la ciudad a la que pertenece cada club. Utilizamos una fórmula de condicional para que en la base de datos se pudiera extraer de forma más fácil la posición del jugador, al igual que la ciudad al que pertenece cada club. De igual forma, utilizamos un formato condicional en el pie para saber de manera más detallada o visualmente con qué pie domina el balón cada jugador y nos podemos dar cuenta que el pie derecho pues, es el que más predomina en los 200 jugadores que tenemos. Igualmente utilizamos una fórmula de días, teniendo en cuenta que ya teníamos el año de nacimiento del jugador, quisimos sacar la edad y para eso sacamos con una fórmula la fecha de hoy y utilizamos la fórmula de días. Para utilizar las fórmulas de estadística, lo que hicimos fue sacar el promedio de la edad de todos los jugadores, la moda del potencial de los jugadores y la altura y la mediana en su altura. Sacamos el máximo valor y el mínimo valor de todos los jugadores. De igual forma, para utilizar la fórmula de buscar V, lo que hicimos fue una comparación entre los jugadores Messi y Cristiano, sacando de la base de datos principal su lugar de nacimiento, su posición, su edad, el club a que pertenece, el pie con el que domina el balón y su valor. Por último, quisimos categorizar el valor de cada jugador y para ello utilizamos una macro y la fórmula de condicional sí. Lo categorizamos por superior, alto, medio y bajo según el valor de cada jugador, si era mayor a 70 millones, 90 millones o 40 millones. Además, sacamos 3 tablas dinámicas en donde la primera analizamos el país de cada jugador y el promedio de edad según el país. Sacamos el segmento de país y de edad para poder analizar mejor los datos de la tabla dinámica. En esta segunda tabla lo que hicimos fue analizar el nombre del club y el máximo potencial de los jugadores que se encuentran dentro de estos. El nombre lo pusimos en un filtro y de igual forma sacamos el segmento de nombre, club y potencial. Por último, quisimos analizar el valor total de los jugadores en cada club. Y en filtro pusimos el pie con el que domina el balón cada jugador. De igual forma sacamos el segmento del club, del pie y del valor de todos los jugadores. A continuación se realizó una macro de filtro, la cual nos ayudará a poder seleccionar los datos que deseamos de una manera más eficiente. Lo que se hace es llenar dentro de la tabla de criterios que se encuentra en la parte superior y se realiza filtrar. Y lo que tenemos como resultado es la selección
de los jugadores que cumplen con nuestros criterios que pongamos en la parte superior. Para eliminar este filtro simplemente se eliminan los datos y se vuelve a oprimir filtrar. Finalizando, se realizó una hoja de registro deportivo, la cual se extrajo de las bases predeterminadas de Excel y se realizó un registro automatizado en Visual Basic. Dentro del Visual Basic se introdujeron etiquetas y cuadros de texto. Además se metieron dos botones distintos, los cuales a través de la programación lo que se realizó fue que cuando uno oprimiera el botón registro, hiciera lo mismo que hace una macro, la cual extrae los datos de cada cuadro de texto y nos lo ubica dentro del registro seleccionado. Asimismo, el botón de salir lo que realiza es minimizar esta pantalla de reclutamiento. Como pueden observar, queda registrado y asimismo todos los datos se registran de manera consecutiva. Como pueden ver en la presentación, lo que está formulado es el extracto de cada texto y la reposición dentro de nuestra cuarta fila, tercera columna, según donde quisiéramos el texto, y posteriormente la eliminación de los valores para que se pueda realizar un nuevo registro. Adicionalmente se realizó una macro, la cual tiene como objetivo descargar la hoja de registro deportivo en formato PDF para que paulatinamente o periódicamente se actualice la base de datos. Después de haber manipulado la base de datos en Excel, procedimos a generar un informe en Power BI, analizando los mismos datos con sus respectivas conclusiones y estrategias. Para el primer informe utilizamos 4 visualizaciones: el mapa geográfico, una tabla dinámica, una tarjeta y un filtro. En el filtro está el país, en la tarjeta están los números de jugadores y en la tabla dinámica se encuentra el club y el nombre del jugador. Si seleccionamos Francia, se va a ver el número de jugadores que se encuentran de este país, el club a que pertenece y dónde se encuentra ubicado el país en el mapa. Con estas visualizaciones llegamos a la conclusión de que gran cantidad de jugadores provienen de Europa. España cuenta con 27 jugadores, seguido por Brasil con 26 y por último está Francia con 24. El club que lidera es el Real Madrid en la retención de España. En Paris Saint-Germain y Liverpool se destacan por la cantidad de brasileños fichados y en Francia parte de los jugadores se encuentran en el club de Barcelona. Una vez analizadas las situaciones geográficas de los jugadores, procedimos a realizar 4 visualizaciones, los cuales son un gráfico de anillo, el gráfico de columnas agrupado, una tarjeta y un filtro. Estos están enfocados a observar un poco más detalladamente el potencial promedio de cada dominio de los jugadores, ya sea diestro o zurdo, y adicionalmente el valor de cada categoría. Como podemos observar, al seleccionar izquierda o derecha, lo que nos va a sacar es el valor máximo de esa categoría. Nos va a mostrar el porcentaje y cantidad de personas que se encuentran dentro de este dominio. A partir de estas 4 visualizaciones sacamos como conclusiones que más del 70% de jugadores son diestros, que a pesar de la diferencia en cantidades, el promedio del potencial de los jugadores es muy parecido, alrededor de 85, y el mayor valor de un jugador proviene
de un futbolista diestro con una diferencia de 10 millones frente a un jugador zurdo. Por último, nos enfocamos en observar más detalladamente el promedio de valor dividido por posiciones y la edad promedio de cada una de ellas. Para ello, utilizamos las visualizaciones de embudo, free map, una tarjeta y un filtro, en donde en el filtro se pueden ver las posiciones, en la tarjeta el número de jugadores, y si selecciono una posición, me va a aparecer el número de jugadores que hay en ella, el promedio de su valor y la edad, que en este caso sería 29. Con ello pudimos llegar a la conclusión de que la defensa tiene la mayor cantidad de jugadores con 34, la posición con mayor valor en promedio es el lateral izquierdo, y el lateral izquierdo y el mediocampista izquierdo son las posiciones con jugadores más jóvenes en promedio, y se evidencia una brecha en el valor como futbolistas. Posterior a todo el informe y análisis que se realizó, es posible sintetizar toda la información a partir de la implementación de 3 estrategias diferentes. La primera es generar un programa de reclutamiento con el objetivo de descentralizar la cantidad de jugadores provenientes del mismo país y reconocer el talento en el mundo entero. Esto a partir de la primera parte del informe, donde se pudo evidenciar en el mapa que la distribución de jugadores estaba mayormente en el continente europeo, en contraste al continente americano, donde no había tanta cantidad de jugadores reconocidos. La segunda estrategia es infundir y potencializar la marca personal de cada jugador para que su valor en el mercado aumente y se reduzcan las brechas monetarias. Se tiene que tener en cuenta que el valor en el mercado de un jugador viene a partir de su reconocimiento, de sus logros, de la cantidad de marcas que tenga sponsorship, por lo que al potencializar la marca personal, lo que queremos realizar es que como jugador sea más reconocido y pueda ser más demandado en el mercado. Y la tercera, con el objetivo de minimizar las desventajas monetarias de los jugadores, también queremos entrar un poco enfocados a lo que son los clubes, donde se debería establecer un valor máximo que cada jugador, según su posición, pueda ganar, reduciendo el rasgo de acción por pago, realizando que este mercado sea un poco más equitativo y sea un poco más igualitario en cuestión de el salario que se le realice a cada jugador y a la posición. Y este sería el cierre de este análisis. Muchas gracias por su atención.